La Orden Rosacruz Om, fundada por el venerable maestro Om Yewams Om. El libro La Orden Rosacruz, el Orden de Melquisedec, escrito por el venerable maestro Om Yewams Om. Capítulo número 7, segunda parte, el Buddhata. 28. La chispa divina o Buddhata, cuando recibe los impulsos del Padre, reacciona generalmente en forma positiva, y es entonces cuando inicia, entre comillas, su búsqueda, y siempre encuentra el sendero que le llevará hasta los brazos del Padre bien amado y de la Divina Madre. 29. El Buddhata, en todas y cada una de sus existencias terrenas, encuentra siempre un vehículo de expresión de la logia blanca y puede encaminarse en él. 30. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestro del fuego y la luz. 31. Todos los grandes hombres, maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, etc., enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. No hay diferencia en toda la enseñanza. 32. El conocimiento es el mismo, lo único que varían son las formas de expresión. 33. El Buddhata siempre encuentra el sendero, y de ello tiene conciencia, lo sabe y lo conoce, pero hay alguien que no quiere saber nada de ese camino, y utiliza sus razonamientos para evitar el ingreso del Buddhata al verdadero sendero, y desviar al Buddhata del camino de la verdad y la vida. Y si el Buddhata es débil, no presenta batalla y se deja absorber por el ego. Entonces, la persona cae en las redes de los yoes y ofrece una terrible resistencia a aceptar las enseñanzas sagradas. Primero, y luego rechaza violentamente la castidad y la disolución del ego, y al final, o se hace enemigo de la Rosacruz, o simplemente se aleja total o definitivamente. 34. El ego no quiere saber nada de la Rosacruz y hace todo lo posible porque la esencia o el Buddhata se adormezca, se identifique con el mundo de Maya y se duerma. 35. El ego, para ganar la dura batalla, simplemente se dedica a dormir a la conciencia. Si la conciencia no se deja dormir, la batalla contra el ego continúa y es larga, intensa. 36. Conciencia contra ego, ego contra conciencia. Los yoes contra eso que es Dios en la criatura humana, el mal contra el bien. 37. Todo el trabajo intenso que vive el aspirante a la luz se haya sembrado de interminables batallas contra sí mismo. 38. El ego no quiere morir. El ego no querrá jamás ser dominado por el Buddhata. No querrá jamás abandonar su instrumento de placeres y hará hasta lo imposible por adormecer, sugestionar, hipnotizar, dormir, fascinar, identificar al Buddhata con el placer, el dolor con Maya. 39. Mientras más dura sea la batalla, más dulce será el placer de la victoria. 40. El Buddhata que realmente anhele su liberación debe luchar incansablemente hasta lograrla y, una vez lograda,
debe seguir luchando para mantenerse libre y no sucumbir ante el empuje avasallador del ego. 41. El Buddhata dormido no hace absolutamente nada y la persona es simple y llanamente un instrumento del ego. 42. Solo el Buddhata despierto, solo la conciencia despierta puede llegar a hacer algo por su desarrollo, por su liberación. 43. El Buddhata es una chispa divina, no peca, no tiene de qué arrepentirse. Lo máximo de su arrepentimiento será por el terrible pecado, entre comillas, de dejarse adormecer por la influencia del ego, dejarse sumir en el profundo sueño de la inconsciencia. 44. El Buddhata no llora, no carga saco y cilicio, no se flagela, ni hace votos. El Buddhata cuando despierta, trabaja, lucha, se esfuerza por despertar más y más. Lucha por aniquilar a los yoes, por transmutar la energía sexual, por amarse a sí mismo, a Dios y a la humanidad. 45. El Buddhata no dice jamás, entre comillas, no volveré a fornicar, porque él, la chispa divina, jamás fornica. Quien fornica es el ego, el yo de la lujuria. 46. El Buddhata, reiteramos, jamás comete pecado. 47. Quien es pecador, inicuo, etc., es el ego, quien luego de cometido un crimen, o un delito, o un pecado, hace grandes comedias de arrepentimiento, de muestras terribles de dolor, se golpea el pecho con grandes piedras y hace votos, juramentos, se impone ciertas condenas, lleva saco y cilicio, desgarra sus vestiduras, se tortura, se mutila, etc. 48. El Buddhata jamás hace tales burradas. El Buddhata, cuando despierta, no daña en lo mínimo a su cuerpo físico ni a sus cuerpos internos, no hace votos, no se tortura, no se mutila, no, nada de eso. El Buddhata no dice, entre comillas, no fornicaré. Simplemente, el Buddhata nunca fornica y su batalla se reduce a evitar que el ego utilice en la fornicación su maravilloso cuerpo que constituye el templo de Dios. 49. El Buddhata, en su constante batallar, lo que hace es evitar que el ego, con toda su legión de yoes, utilice el cuerpo para la satisfacción de los más bestiales apetitos. Evitar que los yoes usen el cuerpo astral, el mental y el causal en el crimen, el delito y el pecado. 50. Solo la conciencia puede realizar semejante batalla contra esa legión, y esa batalla es ganada por el Buddhata cuando tiene en sí al Padre, cuando hace la voluntad del Padre. 51. El ego jamás quiere hacer la voluntad del Padre, de Dios, del íntimo, y solo se vale de sí mismo para toda empresa. El Buddhata, para todo trabajo, por muy ínfimo que sea, siempre confía el éxito en la voluntad del Padre, jamás lo hace para sí. El Buddhata realiza la magna obra del Padre. 52.
Si una persona quiere estudiar y practicar la sabiduría oculta, así simplemente, sin pedir al Padre, sin hacer la voluntad del Padre, en ella solo hay deseo egoístico de curiosidad, de molestar, de enterarse de lo prohibido, de lo que está oculto, de cultivar mayores facultades mentales, poderes supranormales, etc. En suma, lo que desea es simplemente fortalecer su ego. 53. A todo aquel que lee este libro o asiste a nuestras reuniones, le recomendamos simplemente pida a su Padre, ore a su íntimo y pida que sea Él quien lo despierte más y más, y pida que se haga su sagrada voluntad y no la del ego. 54. Cuando el Buddhata se manifiesta, no se presentan caminos floridos, serenos, divinos, etc. 55. El Buddhata se manifiesta fuerte y despierto en los profundos recovecos, en las prisiones más oscuras y tenebrosas del ego, y eso no pasa desapercibido por sus guardianes, y ellos corren la voz de alerta. El ego grita, entre comillas, el Buddhata no debe despertar, no debe manifestarse. Y ahí, tras los negros muros de la prisión, el Buddhata es apaleado, insultado, vejado, tentado bajo múltiples formas de yoes, con el objeto de evitar así su despertar. 56. La batalla es terrible y desigual. Póngase cualquiera en la situación de un preso político. Los especialistas en torturas, los carceleros de una dictadura cualquiera, civil o militar, harán lo imposible por hacer que un, entre comillas, revolucionario o un, entre comillas, reaccionario a su régimen sufra lo indecible, muera o cambie su actitud y se someta a los designios del tirano y de sus secuaces. Si se somete, obtiene ciertas consideraciones, mas si no se somete, es entonces cuando los carceleros ejercitan toda su morbosidad sádica para lograr aplastar la más mínima intención de rebelión. 57. La situación es más o menos la misma, pero cuando la conciencia quiere despertar realmente, es cuando recibe una magnífica ayuda del Padre y de la bendita Madre Kundalini. Y es entonces cuando todas aquellas batallas le parecen suaves, inferiores en todo sentido, fáciles, y el sendero estrecho le parece una avenida majestuosa. Ello es debido a que el adorable brinda toda la ayuda posible a su hijo, a fin de que pueda liberarse de sus carceleros. 58. El Buddhata va adquiriendo experiencias en las lides íntimas de la conciencia, y poco a poco el Padre va disminuyendo su caudal de ayuda, y el Buddhata de pronto se ve con todas sus, entre comillas, debilidades y abandonado. El Buddhata no es nunca abandonado, sino el Padre está siempre junto al Hijo. ¿Acaso los padres físicos abandonan a sus hijos? 59. Cuando un niño desea liberarse, entre comillas, intenta pararse, y en ese intento es ayudado por sus padres. Luego intenta dar sus primeros pasos y también le ayudan los padres. Posteriormente ya puede caminar solo, pero siempre los padres velan por él. Finalmente, el, entre comillas, niño se hace adolescente. Se siente un incomprendido, un abandonado. Se siente solo y experimenta en sí
todo un mare magnum de tentaciones y cosas nuevas, y quiere huir, quitarse la vida, dejarse arrastrar por la corriente, etc. (60) De la misma manera el Buddhata experimenta su despertar y de principio todo parece sencillo, fácil, incluso demasiado fácil. Hasta ingresar al sendero le parece un regalo e incluso algo insustancial. Claro, un bebé cuando quiere caminar y es sostenido por los brazos amorosos de los padres, todo le es sencillo y hasta abusa de ellos. Pero cuando ya los papás dejan a su niño, éste empieza a valerse por sí mismo y a sufrir por hacerse grande. 61. Es entonces cuando el aspirante se siente solo. No hay quien lo ayude, entre comillas. Se presentan contradicciones, decepciones. No tiene, entre comillas, experiencias. Se siente débil. Le parece que no avanza, entre comillas. Que todo está estático, inmóvil, y busca desesperadamente una ayuda, un maestro, un gurú, un ángel, etc. 62. Si el niño ya puede andar solo, ¿qué caso tiene que se le tienda la mano? 63. Cuando los pajarillos, cuando están listos para volar, son echados del nido y sus padres físicos ya nada tienen que ver con él, y el pichoncito de otrora se encuentra en los inmensos y amplios brazos de la madre natura. 64. En el sendero, de principio, todo es sencillo, fácil. Las batallas íntimas son realmente muy simples y fáciles. En todo comienzo íntimo, si bien el sendero está lleno de pruebas y dificultades, de interminables batallas, la victoria viene casi regalada. 65. Conforme vamos avanzando, las batallas son cada vez más duras y la victoria ya no es regalada. Cuesta mucho y, posteriormente, todo es realmente grave, serio. Todo cuesta lágrimas de sangre. 66. Podríamos sintetizar esto de la siguiente manera. 67. Para el aspirante las pruebas y tentaciones son inferiores a sus fuerzas. 68. Para el iniciado, estas pruebas y múltiples tentaciones son iguales a sus fuerzas. 69. Para el maestro, las batallas por lograr la perfección en la perfección son superiores a sus fuerzas. 70. Si el aspirante fracasa en sus intentos de lograr la iniciación, es simplemente por flojo, y no hay pretexto que valga. 71. Si el iniciado fracasa en sus intentos por llegar a la maestría, es por debilidad. No hay que correr por la cuesta. No hay que apresurarse por llegar a la cima. Mejor es dar un paso lento pero seguro. 72. Si el maestro falla en sus aspiraciones por llegar a la perfección en la maestría, eso es algo natural. Son muy pocos los que logran llegar a la perfección. La perfección no es natural, es algo hipernatural, hipernormal. 73. Para el aspirante en sí, todo le es sencillo y hasta regalado. Es un niño que comienza a dar sus primeros, entre comillas, pasitos. 74. El iniciado tiene todo muy bien medido, pero ninguna de las terribles pruebas son superiores a sus fuerzas. Todo está muy bien medido. En el largo camino de la iniciación,
va preparándose para alcanzar la maestría. 75. Para el maestro, las pruebas sí son realmente pruebas, son superiores a sus fuerzas. 76. ¿Quieres ser realmente un verdadero y real maestro? Entonces debe ser muy capaz de vencer todas aquellas pruebas que realmente son superiores a sus fuerzas. 77. ¿Quiere llegar a ser un Dios? ¿Quiere llegar a Dios? ¿Quiere ser uno en Dios? Entonces habrá de vencer las supremas y terribles pruebas de la adversidad. 78. A estas alturas de probar el valor divino, no se llega cultivando la autocompasión, sino con la valoración suprema del Buddhata. 79. El Buddhata es lo más valioso que es en la criatura humana. Es lo más importante, y lo más importante no es digno de compasión, pero el Buddhata es realmente lo más importante cuando se esfuerza por hacer la voluntad del Padre. 80. Buddhata dormido, conciencia dormida. ¿Qué importancia podría tener? 81. La conciencia despierta es lo más importante para el Buddhata, para el Buda, para el Cristo y para el Padre. Los 5 valores de la transformación íntima: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. La vida es la diaria asimilación de la energía sexual transmutada en energía crística, mediante la práctica de transmutación sexual unipolar, ya sea en la práctica de transmutación sexual unipolar para los solteros y para aquellos que ya se hayan unidos en boda Rosacruz y boda mística. Es este tipo de transmutación que es la transmutación sexual bipolar y el arcano solar o la transmutación sexual integral. La muerte es descubrir mediante el autorrecuerdo y autoobservación íntima los elementos subjetivos que constituyen los yoes. Realizar un estudio profundo hasta lograr la comprensión total de cada uno de ellos y aniquilarlos con el ígneo poder de Kundalini cuando se trabaja ya en el arcano solar. El amor es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. En síntesis, es entregar los 5 valores con amor por amor al prójimo. Eso es lo más valioso que tenemos. La libertad es vivir la práctica constante de la división de la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Individualidad, quién soy, la actividad que estoy haciendo y la ubicación donde estoy. Om, om, om. La sabiduría es hacer que el Padre cumpla con su magna obra. Y nosotros ponemos tan solo nuestro granito de arena o mostaza, que es nuestra vida entera. Hasta aquí, amigos, la clase del día de hoy. Esperamos tenerlos muy pronto.